Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches desde cualquier parte del mundo en donde nos estén observando en este momento. Para mí es un honor y un placer estar aquí acompañada de mis dos grandes aliados y mentores en el propio viaje transpersonal. Mi nombre es Andrea Valderas, soy terapeuta transpersonal y el día de hoy pues voy a estar abriendo un momento de encuentro, de conversación con estos dos grandes maestros. Porque bueno, queremos compartir un poquito de que es la primera vez que Eurotas, esta asociación global de psicología transpersonal, pues va a saltar a través del océano y se va a encontrar por primera vez en el Congreso Internacional en tierras mexicanas, en mi tierra. Y entonces, bueno, queremos conversar un poquito sobre este encuentro, que será del 22 al 26 de octubre de este año 2025, pero también queremos conversar un poquito más a un nivel humano, transparente, para que también tengamos la oportunidad, sobre todo el público mexicano, que quizás no ha tenido tanto acercamiento con Eurotas, de conocer pues la esencia humana, personal, que está detrás de todo este tejido que estamos co-creando. Entonces, bueno, aquí conmigo en esta ocasión tengo a Magda Soler y Jaume Maestres, a quienes me gustaría presentar de manera breve desde un lugar profesional, pero luego me gustaría que sean ustedes quienes se presenten desde el lugar humano, ¿no? Desde su propio viaje personal. Entonces, bueno, Magda Solé es directora y fundadora del Instituto de Psicología Transpersonal de Barcelona, que es este hermoso espacio de co-creación en el que nos encontramos en este momento, en tierras catalanas. Es vicepresidenta de Eurotas, creadora de los métodos Empagenia y Etnoterapia. También es fundadora y presidenta del Departamento de Conocimientos Etnológicos y Antropología de Eurotas, llamado Eureka. Es maestra en psicoanálisis y psicodiagnóstico y psicosíntesis, y también colabora con el Instituto Internacional para la Exploración de la Conciencia en Alemania. Luego está Jaume Mestres, vicedirector y también fundador del Instituto de Psicología Transpersonal de Barcelona, quien imparte talleres de respiración holotrópica desde el año 2000. Es terapeuta transpersonal y experto en coaching, fundador de OLOS, Shamanic Expedition and Retreats, y coautor de Viajar, Sentir y Pensar y Transpersonal, Planeta, Cultura y Conciencia. Muchas gracias por darse ese espacio conmigo para este encuentro. Yo sé que su agenda pues suele estar bastante apretada, entonces me siento honrada de estar compartiendo esta conversación. Y bueno, entonces ahora me gustaría que sean ustedes, desde un lugar humano y transparente, quienes se presenten con nuestro público, no solo mexicano, sino internacional, y que nos compartan, no sé, algún dato curioso que no podamos encontrar de pronto en la información que ya está en la red o que pudieran como abrir de ustedes en este espacio. Bueno, no sé, para mí lo más importante es compartir mi vínculo, mi estrechísimo y largo vínculo con las tierras mexicanas y con las tradiciones mexicanas. O sea, a ver, llevo 30 años relacionándome con el mundo indígena mexicano y no solo eso, sino que además mi hija pequeña nació en México, o sea, por lo tanto es mexicana, igual que yo también asumo esa nacionalidad, ¿no? Pues también me gusta así decirlo. Y bueno, y todo lo que me ha enseñado, y yo creo que no solo a mí, sino a la psicología transpersonal, todas las tradiciones chamánicas relacionadas con las plantas sagradas, el conocimiento y la relación con la naturaleza, los vínculos con la tierra, con los astros, que la cultura mexicana, y seguramente no la mexicana, sino todas las culturas indígenas de Latinoamérica o amerindias, ¿no? También me gusta decir, han aportado a la psicología transpersonal. Esto es muy importante. También, evidentemente, pues están las tradiciones orientales, el chamanismo ruso siberiano, ¿no? El cual conocemos
con cierta profundidad, puesto que hemos viajado muchas veces allá, desde Asia Central, ahora incluso China. Todos estos elementos los vamos incorporando al chamanismo, que ahora nos gusta llamarlo también genuinamente de acá. O sea, no solo el chamanismo mexicano, del cual hay muchos expertos, sino también un chamanismo, un conocimiento de los vínculos y de la poder de sanación de la madre tierra, de la tierra, pero más relacionado con estas tierras más de europeas o más catalanas o más de este lado del océano. Todas ellas vinculadas, todas ellas conectadas a través de lo que hemos dado en llamar etnoterapia, que me gustará mucho poder explicar un poco más tarde, Seguro. pero paso la palabra a Jaume. Bueno. México, como habla Magda, yo me acuerdo pues de joven que mi abuelo tenía un amigo que se exilió durante la Guerra Civil a México y él me enviaba libros cuando yo tenía 18 años que estaban prohibidos aquí por la dictadura franquista, que fue mi primer inicio de contacto con México. Pero ¿quién iba a suponer que en mi vida pues iba a ir, ya llevo 30 años yendo a México y con mucha alegría, con mucha ilusión, porque haber coincidido con este país tan apasionante, tan espiritual, ha sido para mí el regalo más grande que me ha hecho el Divino. Entonces, poder organizar este año, al cabo de tantos años de ir, el Congreso en México, pues también hemos hecho una llamada a todos los amigos de todo el mundo, de Estonia, de Rumanía, de China, vienen de todas partes. Y es que es como venir a casa, es que Oaxaca, y donde está María y Esben, es un regresar a casa. Es un lugar mágico, sanador. Y también qué suerte de poder estar en este rublo, en esta dedicación vital que es de terapeuta. Qué suerte poder ser terapeuta y poder estar mejorando cada día, aprendiendo cosas nuevas y estando acompañando al lado de las personas que sufren, de las personas que se encuentran con grandes obstáculos en sus vidas. Qué bien poder facilitarles y ayudarles en todo un proceso para que puedan disfrutar de esta vida tan apasionante. Y qué mejor lugar que Oaxaca y que el encuentro en San Lorenzo de Cacautepec para poder tener un pequeño sorbo de lo que supone la sanación y el encuentro con uno mismo. Gracias. Pues bueno, en esta misma conversación donde nombran México como un lugar especial, me gustaría preguntarles qué representa para ustedes que después de 25 años sea la primera ocasión en la que se tiene la oportunidad de celebrar este congreso en tierras mexicanas, como a nivel íntimo. ¿Qué representa? Bueno, en realidad decir que sí, que es congreso, por supuesto, que además pues algo tenemos que ver con esta organización, pero que en el 2018 ya celebramos el tercer simposium transpersonal en Veracruz, en México, y lo organizamos nosotros prácticamente con poquísimos recursos a nivel, digamos, de redes dentro de lo que era la República Mexicana. ¿No? O sea, nosotros trajimos muchos personajes de Europa, pero los mexicanos que llegaron, pues, en ese momento pues, fue un gran encuentro y un gran honor, ¿no? poder contactar con ellos y ya fue una primera aproximación. Pequeñito, pequeño, o sea, que duró un día o dos. Este sería el grande, el importante, el que realmente, finalmente, ¿no? Por fin, es como una especie de consagración, es como una especie de culminación.
Es como una especie de encuentro, de puente entre ¿qué os voy a decir? Entre mis dos mundos, ¿no? Entre mis dos mundos, entre los dos mundos de mi corazón y entre los dos mundos de mi profesión. Y yo creo que de la profesión transpersonal, de la profesión y de la dimensión, de todo lo que representa este esfuerzo, este movimiento, este espíritu para conectar, ¿no?, las almas humanas con la dimensión que nos trasciende, que es la dimensión transpersonal o la dimensión espiritual. Bueno, casi que ya lo ha explicado todo, pero muy... A mí lo que yo veo es como, igual como decía Magda, es una culminación, una apoteosis, ¿no? Pues sí, en verdad sí. ¿Y por qué llega ahora, después de tantos años? Yo creo que porque, en cierto modo, cada año que íbamos a México durante todos estos años, íbamos plantando semillas que no sabíamos en qué día iban a dar sus frutos. A lugares, buscando lugares donde organizamos retiros, donde organizamos grupos y así pues siempre explorando y buscando, ¿no? Y dejando nuestra pequeña semilla. Y de veras que ha sido como una explosión mágica, como poner en el chat GPT México después de plantar semillas y sale Desde Barcelona. desde Barcelona y sale aquello, bueno, la Sagrada Familia con una arboleda enorme, como un árbol enorme, como el ahuehuete de Oaxaca, el árbol milenario, pues con unas raíces enormes. Eso es lo que es México y eso es lo que toca. A nivel profundo, ahí está la esencia de la sanación. Ahí está cuando vas a lo fondo del ser, ¿no? Y como junguiano, ¿no? En la sombra buscando la luz. Esto es lo que hay, o sea, y que lleguen y que vengan todos estos amigos y que sea un congreso organizado por María y Sven, que son nuestros amigos del alma en México, de veras, con muchos años de irlos viendo y compartiendo, ¿no? Y por cierto, los que pues estuvieron en Eurotas y que se han unido a Eurotas y por eso pues lo organizan ellos allí. Y con creatividad, con un amor enorme y con mucho coraje. Ya está, cuando nos comentaban, buscamos un hotel grande allí en Oaxaca y todo, y si lo hacemos en el encuentro, pues en el encuentro. O sea, yo creo que se cambia el formato cambia a cada conferencia de Eurotas y es importante que cambie del gathering que estuvieron ellos aquí en Francia, al sur de Francia, allí en Cévennes, en las montañas francesas del queso Entonces, hacerlo en Oaxaca, pues está bien y a su modo, con su lenguaje, con su espíritu y también muy conectados con el momento grande que hoy en día vive en la actualidad, después de tantos años, México. Y esto también es bueno mencionarlo. Me encanta que estés mencionando esto porque creo que efectivamente estamos en tiempos de mucho cambio a nivel global, ¿no? Entonces, al menos en un aspecto más personal, me parece muy simbólico que la que de alguna forma antes era la Asociación Europea de Psicología Transpersonal, que ahora es la Red Global de Psicología Transpersonal, esté teniendo este encuentro como un tejido, ¿no? Como una red. Yo lo veo como una telaraña, así lo nombramos en México, que se está tejiendo poco a poco, cada vez más entramados, cada vez más culturas, cada vez nos estamos como uniendo más a nivel global. Y te agradezco que hayas mencionado también a María y a Sven, aprovechando pues para mencionar que Instituto McQuill en esta ocasión serán los anfitriones de este evento. Y que entonces en estos tiempos de cambio, algo que
Actualmente estamos caminando todo el equipo de Charlotte 2025, que me gusta que lo estemos caminando de una manera también distinta, como dices, ¿no? Como haciéndolo quizás en un lugar diferente, que no es un hotel, pero es un encuentro, ¿no? Es un lugar de encuentro con la naturaleza, de encuentro entre nosotros, de encuentro entre diferentes culturas, de encuentro con artesanos, con abuelos de tradición, ¿no? Que creo que esto le va a dar una esencia pues también bastante distinta al Congreso. Y entonces siguiendo en esa misma línea, por lo que les compartía que esta conversación pues es quizás un poquito distinta, me gustaría que nos compartan un poco de su propio viaje transpersonal, de su viaje, eh, como lo llamamos, del héroe o del cisne, ¿no? ¿Cómo fue que ustedes se encontraron con esta posibilidad de caminar lo transpersonal? Ahorita, Magda, mencionabas esta parte de tus dos mundos, ¿no? Que creo que eso forma parte de la historia, entonces me gustaría que me compartieran un poco de eso. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente creamos la etnoterapia para dar espacio a todo lo que el mundo indígena nos ha enseñado. Y a la vez la terapia, que es todo lo que la psicología y psicoterapia y técnicas modernas, occidentales, también nos han enseñado. Entonces es como una combinación, ¿no? Una combinación de lo moderno con lo ancestral. Es una combinación de Europa con América y con otras culturas ancestrales o chamánicas conectadas con la naturaleza, indígenas, ¿no? Y como un reconocimiento, y esto es muy importante y muy fundamental, al conocimiento indígena. O sea, antes de que acabe por desaparecer, antes de que todas estas culturas que no tienen literatura, que no tienen como una transmisión, que la transmisión es oral, o sea, que no es, que no es escrita, antes de que eso acabe ocurriendo, darles voz, darles reconocimiento, darles espacio, e ir dándoles, ¿no? Como un espacio también en este mundo de la ciencia. Es francamente complicado y difícil, pero esta, digamos, es un poco nuestra idea cuando hablamos de etnoterapia. Etnoterapia también es el viaje, es el viaje del estudiante de terapeuta, es el viaje del que está dentro de la terapia, es el viaje también de cualquier persona en su vida, ¿no? Como peregrino que camina hacia lugares, hacia el lugar sagrado, hacia el lugar de trascendencia. Esto es la etnoterapia, pasando por una serie de estaciones, pasando por una serie de momentos cumbre, de momentos críticos o de momentos simplemente de escuchar la llamada, como es el puente, el santuario donde encontramos a los aliados, el puente donde nos encontramos con la sombra. En realidad son arquetipos que nos conectan con todas las otras culturas. O sea, es un lenguaje que podemos hablar tanto aquí como en China, como en Rumanía, ¿no? Como propiamente hacemos. Literalmente hacemos, vamos. Son lugares donde estamos dando formación, esta formación en concreto, la etnoterapia, y así como en México también la estamos dando, esta formación, aquí y aquí, por supuesto. ¿Quieres completar? Sí, Sí. y la etnoterapia también nace y refleja el que en realidad es facilitar el acercamiento al espacio terapéutico a las generaciones actuales y futuras. Antes, en el siglo XX, ir al psicólogo, ir al terapeuta, estaba como mal visto. Lo ocultabas. Voy al psicólogo, voy al terapeuta. No podías mencionarlo. Algo había que hacía que no podías abrirte. Actualmente, ya aquí en Europa, la gente ya va más asiduamente y ya se acerca más a una visita más frecuente al terapeuta sin tapujos, sin miedos de decirlo. Yo voy a mi terapeuta, voy a mi psicólogo. Con la hipnoterapia, con este método que hemos creado,
ampliamos y vemos que la vida es un viaje y que durante todo este viaje las visitas al terapeuta pueden ser más frecuentes en una época o menos, pero que la ayuda como el terapeuta como aliado, como acompañador, es muy necesario porque realmente te aporta aquello que te hace saltar los obstáculos del cotidiano, medir tus palabras, medir tus actos, reflexionar, ver y acercarte durante el camino al lugar culminante como una etapa final, muerte, renacimiento, que es donde surge la magia. Es ver la vida desde otro prisma. Y con la hipnoterapia, tú no vives, tú viajas. Y tienes tus etapas, tus crisis, vas superando, vas ayudando. Y por eso la transpersonal está tanto en auge y lo va a estar todavía más. Todas partes donde vamos y viajamos hay tanto interés. ¿Por qué? Porque profundizan lo espiritual. Y México para mí es uno de los lugares de peregrinación espiritual más importantes del mundo. Gracias. Me gustaría, si pueden y quieren compartirnos un poco dentro de su propio viaje etnoterapéutico, ¿cuál fue, por ejemplo, ese llamado de ustedes en su vida personal? ¿Cuál fue ese puente que los conectó con el mundo transpersonal? Sí, yo soy, a ver, son 6 letras. México. Fue efectivamente el viajar a México y descubrir el mundo indígena lo que me desveló, digamos, ¿no? Me quitó el velo de los ojos, ¿no? Que no me permitía ver el velo que se llamaba ciencia en ese momento, ciencia y psicoanálisis, no es que fueran muy amigos, pero digamos yo. Sin embargo, el chamanismo mexicano es lo que me dijo, no, este marco es demasiado pequeño, demasiado estrecho y no te explica para nada toda esta dimensión espiritual que por supuesto no cabía, no quedaba contemplada en esta estrechez de miras, ¿no? ¿Y tú? Bueno, yo de donde vienen todas las oportunidades, de una gran crisis existencial de los años 90, cuando me acercaba, tenía los 40, una etapa de mi vida, y de las grandes crisis salen las oportunidades, y es verdad, os lo puedo decir, no es una frase hecha, ¿eh? No es crisis igual a oportunidad que dicen los chinos, no. Cuando tienes una crisis, que hay muchas en la vida, diferentes etapas de tu vida, aprovechándola es una gran oportunidad. Una gran oportunidad para dar un salto que no pensabas jamás poder realizar. Y por esto animamos, por eso motivamos y por eso trabajamos para que cada persona se conozca más a sí misma y cuando le llegue la crisis, porque nos llega a todos, pueda tener las herramientas suficientes para poder transformarla alquímicamente en una oportunidad de vida. Y así fue, estar en una crisis muy importante, pues el vuelo a México. Eso. De ahí fue. Me encanta porque justo una pregunta que venía a mi conciencia en este momento era, bueno, estamos atravesando tiempos de cambio en los que muchas personas evidentemente están atravesando también estas crisis, esta caverna, ¿no? Y justo, bueno, este fin de semana tuvimos un módulo bastante profundo del máster y conversando con algunas de mis compañeras decíamos que la psicología transpersonal es algo que se encarna más allá y afuera del consultorio incluso, ¿no? Como afuera de la práctica terapéutica es algo que se encarna en el día a día y en la vida diaria. Entonces, a mí me gustaría como preguntarles a propósito de las crisis
y desde su propia encarnación de la psicología transpersonal en ustedes mismos, ¿qué le podrían decir a una persona que hoy está atravesando una crisis? Algo que quisieran compartirles, un mensaje que quisieran darles. Más que decirle, escucharla. Ujú. Escucharla, ponernos Sí. al lado de ella Mm. y con una presencia, digamos, con humildad y con intentando escucharla como lo hacen los chamanes, en una escucha profunda, una escucha que tú dejas todo lo que tú llevas para dar espacio al que tienes delante. Y esto creo que en la psicología transpersonal es de lo mejor que he aprendido. El Y, terapeuta no da consejos. y perdón, aquí creo que me explicaría un poquito mejor, ¿no? Digamos que en este momento hay alguien del otro lado de la pantalla que probablemente está atravesando una crisis. Entonces, como mi pregunta sí, esta línea me gustaría como abrirla a qué les gustaría que esa persona que nos está escuchando, que a lo mejor está de pronto investigando, acercándose un poquito a una búsqueda transpersonal, si pudieran nombrarle algo a estas personas, ¿qué sería? Que tengan confianza en su curador interior, que todos tenemos un curador interior, que tengan paciencia, que en el momento fuerte en el que están, que todo saldrá adelante, que tengan fe. Déjenme ser un poco más prosaica y más terrenal. Que vengan a Oaxaca, que vengan a nuestro congreso, que vengan a encontrarnos, a encontrar la psicología transpersonal y ya para más concreción, si quieren, vengan a nuestra pre-conference que vamos a hacer ¿no? O sea, antes del congreso, un día antes, el día 20, para encontrarse de pleno, de lleno con la etnoterapia, para encontrarse con este recurso que está genuinamente basado en la escucha plena, ¿no? en la escucha integral, ¿no? En la presencia, y la escucha integral. O sea, ¿qué es lo que enseñamos? Además es lo que enseñamos nosotros en el máster, eso lo aplicamos en las terapias y enseñamos a nuestros estudiantes. Aquí Andrea, por ejemplo, ¿no? Les enseñamos a escuchar, les enseñamos a poner esta escucha activa, una escucha activa que, por supuesto, hace que ese curador interior se desvele, se manifieste, el curador interior del que llamamos actiente, ¿no? Se desvele para poder curar, ¿no? Para poder llevar a cabo el proceso de curación. No es tanto dictar, me ha encantado como ha dicho Jaume, más que decir, escuchamos, ¿no? No es tanto dictar tratamientos, dictar diagnósticos, decir, no, a ti lo que te pasa es tal, y lo que tienes que hacer es cual. No, es decir, vamos a ver qué te dice este curador interior. ¿Cómo se lo preguntamos? ¿Cómo desvelamos al curador interior? ¿Qué le decimos? Oye, curador interior, sí, pero utilizando, que no sé si supongo será una pregunta posterior, los estados ampliados de conciencia. A través de los estados ampliados, a través de una respiración holotrópica, de una meditación, a través de las prácticas chamánicas, a través de distintas vías con el tambor, etc., damos un espacio para que el curador interior se exprese. A través de la danza, a través del movimiento, a través de la expresión artística, de la pintura, damos voz al curador o curadora o sanadora interior o sanadores, plural, femenino, ancestros, dioses, animales de poder,
distintos aliados, ¿no? que pueden estar presentes y si no, se invocan y si no, se buscan, ¿no? Porque a veces no están, pero a veces están ocultos. Entonces damos espacio a todo este mundo que el chamanismo conoce muchísimo mejor que nosotros, no hemos inventado nada, ¿no? Simplemente le damos voz también en este espacio al chamanismo para encontrar las vías de sanación. Y además que funcionan. O sea, no es que nos lo inventemos, no es que digamos, ay, qué bonito, qué bien nos queda, ¿no? Qué colorido el cuadrito. No, funciona, funciona. Y reivindico el ritual, la fuerza que tiene el ritual, la reivindico como herramienta terapéutica para que podamos en nuestro cotidiano realizar nuestros pequeños rituales, nuestro altar, la comunicación con nuestros ancestros, nuestras oraciones, nuestra forma de poder relajarnos mediante mantras, mediante meditación. Reivindico el ritual etnoterapéutico como herramienta sanadora. El terapeuta no sana, sana tu curador interior a través del ritual. Excelente. Pues bueno, a propósito de que mencionas ahorita ya la preconferencia, no sé si quieran compartirnos de qué va a tratar, qué es lo que se pueden encontrar en este espacio y aprovechando pues para invitar al público a que se una a esta preconferencia también, aunado al congreso como tal. Sí. Bueno, la preconferencia es una gran oportunidad que nos dan los organizadores del Congreso, María y Sven y compañía, y Andrea y todo un equipo fantástico que están trabajando y están trabajando duro ya desde hace tiempo. Y nos dan este espacio en el mismo contexto, en el mismo cuadro de la conferencia, para poder, pues así, en pequeño, explicar o enseñar o practicar directamente, lo que es la etnoterapia. Lo que es la etnoterapia, dando, digamos, ese espacio a los estados ampliados de conciencia, viviendo una ampliación de conciencia y trabajando y estudiando y dando también pie, fe, bibliografía, teoría alrededor de todo lo que sería el mundo de las plantas sagradas y de las medicinas sagradas en general, ¿no? Porque son realmente grandes aliados para llegar a estos estados ampliados de conciencia. No sé, si quieres añadir algún detalle más. Sí. La preconferencia yo creo que lo definiría como el pasaporte para la conferencia. O sea, para poder realmente entrar en este estado, en un estado ampliado de conciencia y poder gozar, poder entender más todos los diferentes talleres y rituales que durante la conferencia se van a celebrar. Descubrir que hay algo más y que puedes ampliar, puedes tocar, ver que no hay límites en la percepción y en la relación con los demás, y en cómo tú ves a los demás, y en cómo tú vas a comunicarte durante la conferencia con las demás personas que van a aparecer en tu vida, en este círculo, en este pequeño cosmos de la conferencia. O sea, este evento del pre-conference te va a ayudar para entrar con magia en cada uno de los corazones. Gracias. Bueno, hemos mencionado ya un par de veces la etnoterapia. Me gustaría que también aprovechemos este espacio para hablar un poco más extenso de este método y que me contaran qué es lo que lo hace diferente de otros métodos o de otras formas de percepción a la etnoterapia.
Bueno, porque estadio a estadio, son 7 estadios, vamos recogiendo cada uno de los aspectos claves de vamos a llamarlo psicoterapia transpersonal y también del chamanismo. El chamanismo trabaja con aliados, trabaja con estados ampliados, pero también trabaja con la sombra, también trabaja muerte y renacimiento. Entonces, estos 7 estadios, de alguna manera, recogen en profundidad, cuando los trabajamos en módulos de fin de semana o los trabajamos en módulos de 10 días, porque tenemos otras formaciones que el formato es 10 días, 2 veces al año, durante 4 años. Por lo tanto, son 8 veces, 8 veces 10 días. Empezamos por el puente, que el puente sería como el umbral, el cruzar, el llegar, ¿no? El sentir la necesidad y el ir hacia este mundo desconocido. El puente es el chamanismo, el puente es conocer todas las prácticas chamánicas, es conocer las distintas prácticas chamánicas que se nos han brindado, que hemos tenido nosotros oportunidad de estudiar y de visitar y de encontrar, ¿no? Como ha sido pues, en Siberia, en Buriatia, como ha sido en el lago Baikal, o en las distintas zonas de México, etcétera, 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 y muchos más. En segundo lugar encontramos el santuario. El santuario es el lugar donde se encuentran los aliados, los ancestros, los aliados, los dioses, los aliados, los animales de poder. Los aliados, santuario significa, ¿no? Son espacios, el santuario en realidad también es aquel altar que le creamos a nuestro ancestro difunto, a nuestro difunto, o es ese lugar que creamos a los animales que están en peligro de extinción. O santuario, pues también son las iglesias a las que vamos, o los distintos templos, ¿no? Dedicados a los dioses en las diferentes culturas. Dios o dioses. Pero pasamos a continuación al pozo. El pozo es la sombra, como he dicho antes. El pozo son las partes ocultas, es el inconsciente colectivo oculto. Es aquello que de alguna manera mientras no lo llevamos a la luz, está haciendo y creando conflicto, malestar y efectivamente, como decía Jung, cuando empiezas a tener en cuenta esta sombra, cuando empiezas a tener en cuenta estos demonios de prácticas budistas, cuando los empiezas a alimentar, es cuando se empiezan a liberar todas esas energías que estaban ahí atrapadas in eternum. A lo mejor desde nuestra propia biografía o a lo mejor desde todo nuestro linaje ancestral. Entonces se liberan estas energías. Es importante, no solo con una vez, evidentemente, pero son unas prácticas que a medida de practicarlas, a medida de llevarlas a término, van liberando van sanando, digamos, ¿no? Para llegar al laberinto, el laberinto es la apoteosis, el laberinto es donde llegamos efectivamente al estado ampliado de conciencia y donde encontramos el elixir de la sanación, donde encontramos la vista de pájaro, donde nos podemos permitir ver más allá. Cuando hablamos de laberinto, no solo hablamos del laberinto del maze en inglés, sino también del labyrinth en inglés, ¿no? Que ellos distinguen entre el laberinto que tiene camino sin salida, donde uno se pierde, y el laberinto que solamente tiene un circuito, ¿no? Que es un circuito único y que te lleva al centro, que te lleva al corazón, sin pérdida. Sí. Sin ningún tipo de pérdida, pero sin embargo sí que hay como todo un proceso, ¿no? Que puede ser pues, toda una vida, o puede ser todo un proceso de aprendizaje, o todo un proceso de sanación, donde se pasan las diferentes etapas. Entonces, el laberinto es como un laberinto autocontenido, porque el propio viaje es un laberinto. O sea, empezamos con el puente, que es un laberinto, y dentro del laberinto encontramos el pequeño laberintito. Bueno, las eminencias, los grandes doctores, reivindican el laberinto como herramienta para envejecer de manera saludable, para que practiquemos laberintos,
para fomentar la, la recuperación neuronal en el cerebro, ¿no? Ujú. Fijaos. Con Y que ganan 10 años, decíamos ayer en el Lila, Sí, en el sí. juego, en el juego de la vida, De la ¿no? vida. O sea, que poder practicar este laberinto es como vivir 10 años en cuestión de horas y ganar muchísimo. O sea, no sé. Sí, sí, sí. Marketing, la filosofía. Antes de llegar a la muerte pasamos por la prisión, con las historias que nos contamos, con el cuento de siempre, con las neurosis, ¿no? Con donde las aguas que nos atrapan, las algas que nos atrapan al fondo y no nos sueltan, pero en realidad son nuestros propios cuentos. O sea, en realidad son nuestros propios cuentos. Parece que sea imposible deshacerse de ellos, pero a través de la etnoterapia proponemos, ¿no?, distintas tecnologías, psicotecnologías para poder, ¿no?, cambiar la piel, ¿no?, dejar atrás la piel, mudar la piel de la serpiente y en realidad pues vivir con una muerte, la muerte del ave fénix, el ave fénix que renace de sus propias cenizas, que sería como la culminación del viaje, la culminación del viaje de este cisne que termina, que además termina en diciembre, bueno, según qué modelos, ¿no? Sí. Que termina en diciembre, porque en noviembre pasamos por los días de muertos y en diciembre precisamente celebramos la Navidad, la Natividad, ¿no? El nacimiento de esta niña interior, de este niño interior, ¿no? De esta niña Jesusa, me gusta a mí decir, como reivindicación. Ya, sí, sí. Decir, ¿por qué solo niño? ¿No? También niña, ¿no? Porque de vez en cuando nos ponemos en el Belén, pues una niña que nazca, ¿no? Eso. Que están muy bien los niños, ¿no? Todos, un niño y una niña, pues mira, gemelos Eso. año. Que en realidad es el niño interior, que en realidad es ese niño divino, que es el niño divino interior, ¿no?, que ya nos hablaba Jung, ¿no? Todo está repleto, todo está contenido, o sea, Jung, digamos, la psicología junguiana nos da muchísima luz al respecto y a la vez tradiciones espirituales de los templarios, que crean, ¿no?, para dar pista del peregrinaje a Santiago, son los que establecen estas etapas medio ocultas, medio no explicadas, pero que en realidad ahí están. Tampoco las hemos inventado, tampoco hemos inventado el puente, el pozo, el laberinto, también están ahí. Si alguien se acerca a investigar, lo va a encontrar, lo va a encontrar como ya, nuevamente, ancestral. No sé si puedes añadir o quieres añadir algo más No, está bien. de la Está bien, hipnoterapia. está bien. Añadir sería de que no es un método que creas un método. Dice, voy a crear un método. No. Endoterapia es el fruto de estos 30 años de trabajo y que lo hemos bautizado. Lo hemos tenido que bautizar. ¿Por qué? Para darle cuerpo. O sea, realmente cuando le ponemos el nombre, pues lo hacemos presente y lo divulgamos y nos es más fácil para poderlo transmitir y comunicar. No es otra cosa, porque de métodos hay 40.000 métodos y es muy fácil decir, creo un método. No, en cierto modo ha sido un bautizo y para poder tener más fácil el comunicaros con vosotros y el deciros qué es, para qué sirve y por qué ha surgido de este modo. Perfecto. Bueno, yo ya he tenido la oportunidad de vivenciar este viaje terapéutico, pero me gustaría que para quienes es la primera vez que nos escuchan o quizás no están muy familiarizados con este viaje, ¿es un viaje que sucede a lo largo de la vida una sola vez o es algo que se repite? Exactamente. Es algo que se repite, como decir, es como un modelo que se va reproduciendo en distintos aspectos y puedes estar en distintas etapas
a la vez, ¿no? Porque si miras, pues, para simplificar, ¿no? Tu vida amorosa, tu vida profesional y tu vida... Claro. entonces ves que en uno estás empezando, en el otro estás culminando, en el otro pues igual estás muriendo ya, ¿no? Entonces es simultáneo. También es toda la vida, también es toda una vida. A lo mejor si miramos desde el bebé que nace hasta que muere, pues nuevamente, ¿no? También son ciclos de renovación. Si ves a un estudiante que se está formando, pues también ves, ¿no? Desde que empieza hasta que termina, ¿no? Hasta que culmina y renace. Si ves a un bebé en gestación, desde la concepción hasta el parto, pues también es como una muerte y renacimiento, ¿no? Como Grof hace la cartografía de la conciencia de las etapas perinatales. Se aplica la terapia, se aplica el proceso terapéutico, ¿no? Como cuando una persona siente la necesidad de ir a terapia, cruza el puente, cruza el umbral, es un umbral prácticamente irreversible, no se puede echar atrás, por suerte, y entonces empieza a caminar, empieza a encontrarse las sombras y empieza a encontrarse las dificultades, pero también consigue luz, consigue éxitos, consigue, ¿no? Y entonces basta que va avanzando y se produce la transformación final, que es lo que buscamos, ¿no? El cambio final. Pero primero tiene que aceptar para poder cambiar. Entonces, esto se aplica, eso es lo que enseñamos a nuestros estudiantes que lo están viviendo, que lo apliquen a sus futuros actientes que lo van a vivir, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente, ¿no? Digamos que es un modelo que se reproduce simultáneamente en los distintos planos y en etapas diferentes, ¿no? Y no se contradicen. Transpersonal, pues es I, ¿no? No es O, no hay contradicción. Claro. Es un sumatorio. Claro. Sí, gracias. Muchas gracias. Pues bueno, esta pregunta de pronto me surgía porque verbalizaste la palabra culminación, ¿no? Entonces quise ponerlo sobre tema. Pero al final, pues en nuestra linealidad cotidiana, las cosas en algún momento terminan, entonces esta conversación la vamos a llevar ya un poco hacia el final. Y por tanto me gustaría saber si hay algo en este momento que su ser quiera expresar antes de ir cerrando la entrevista como tal, antes de que este espacio lo cerremos. ¿Quieran expresar o compartir algo que en este momento esté llegando? Has dicho la palabra termina, ¿no? Estamos entre una cosa empieza y otra termina. Claro. Y yo te diría que hay que romper con que las cosas terminan, porque en realidad no termina nada, nos transformamos. Entonces, ayer cuando finalizó el módulo y que ahora pues varios estudiantes ya han finalizado los 4 años en el PTB, y hoy escribí a una amiga, digo, mira, que estaba triste porque termina el módulo, pero es que no termina, es que trabajando con la transpersonal y con etnoterapia es un camino que no tiene fin. O sea, no te sientes ya jamás solo. Los lazos, la comunicación tan intensa, tan profunda que se ha creado, el egregor comunicativo tan fuerte, ya no te da miedo. No hay miedo a la muerte. No hay miedo porque no hay fin. No acaba, no termina. La muerte es transformación. Y entonces te das cuenta que somos aquella partícula de energía que se pone el alma, que la ponen en un cuerpo y que aquí este cuerpo está y luego se va. Todo es alquimia mágica y vivir esta alquimia es lo que tiene la psicología transpersonal, el de transformarse, el ir más allá. No hay principio ni final, no. Es un grupo de formación continuada, es un grupo de trabajo continuado. Así nació, ¿eh? Así nació y con este espíritu nació en el año 96 esta formación. Sin embargo, este máster,
Sin embargo, por requerimientos de Eurotas, de esta red global transpersonal, un requerimiento curioso, ¿no? Porque nos pedían que fuesen 4 años, pero no es que lo limitaran a la alza, sino que lo limitaban a la baja, decían mínimo 4 años, o sea, no máximo 4 años. Lo que pasa es que al final ha parecido que a los 4 años se termina. Y en realidad no termina, porque insisto, el espíritu es que es un grupo de trabajo continuado, un grupo de trabajo conjunto, además, que nosotros también aprendemos, ¿no? Pero que bueno, que hay que crear una estructura para que así siga. Pero en realidad, insisto, es un grupo de trabajo continuado, que si uno se quiere certificar con Eurotas, pues tiene que hacer mínimo esos 4 años. Pero que en realidad no termina nada. O sea, el vínculo continúa, el vínculo con nosotros, con el instituto, con el grupo, con el equipo, con el team, continúa y digamos que esto es muy importante. Además, que es una red más amplia, no se acaba simplemente el máster de Barcelona. Estamos desarrollando un máster también en México, en distintos, ¿cómo se llama? En el Estado de México, en Tepetlixpa, y también en Veracruz. Después otro que está también ya empezado, ya vamos por el segundo año en Rumanía, en Transilvania, y otro que también está iniciado en China. Entonces, digamos que son como proyectos, o sea, tenemos 4 proyectos que están, ¿no?, funcionando y que van creciendo, ¿no? y que van generando cada vez más grupos, subgrupos y como más expectación alrededor de la hipnoterapia y de la psicología transpersonal, que es de lo que estamos hablando, que es del Congreso de Oaxaca, y que les esperamos a todos los que nos hayan escuchado, que vengan, que nos pregunten personalmente, que nos atiendan y que, en fin. Que se unan a nosotros en este viaje que no tiene fin, porque somos partículas de energía que no se acaban nunca. Eso. Pues perfecto. Entonces, no terminamos aquí, seguimos tejiendo, Eso. seguimos en el camino, como lo Sí. llama el Tao, Sí. y nos vamos acercando simplemente al camino y al encuentro en Oaxaca. Entonces, recordándoles del 22 al 26 de octubre en el encuentro Oaxaca, donde nos vamos a encontrar con toda esta red de seres transpersonales y multidimensionales. Entonces, el grupo de pues, transpersonas. de transpersonas, exactamente. Pues bueno, nuevamente muchísimas gracias por Gracias a este ti. espacio, por este encuentro y por el placer de tener una conversación. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por viajar desde tan lejos, porque tú vives en México y has Sí, sí. venido a pasar estos meses, ¿no?, aquí con nosotros, lo cual es un auténtico lujo y un auténtico privilegio, y te lo agradecemos muchísimo, Sí. muchísimo de tenerte aquí en presencial y de hacernos esta entrevista tan amable, Sí. tan agradable. Y tan... Eres muy buena entrevistadora. Sí. Dejas espacio. Bueno, pues muchas gracias, nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.